Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una catequesis más en formación social que pues les ofrece la Comisión Diocesana para la Pastoral Social de la Diócesis de Ecatepec. Bueno, en esta ocasión me toca a mí compartirles a ustedes el tema que corresponde. Entonces, bueno, voy a proceder a compartir con ustedes las diapositivas para que podamos seguir el tema, ¿no? Para que sea más fácil la comprensión del tema. Bien, en esta ocasión les voy a compartir el tema 12, que se llama el ecumenismo, servicio a la unidad. Recuerden, hermanos, que estamos en el nivel que se titula miembros de la iglesia. ¿Ok? Bien. Bueno, como ya les decía, es el tema número 12 en esta ocasión. Bueno, tenemos que los objetivos, ¿verdad? Para este tema son el reflexionar que el Espíritu Santo impulsa a los cristianos a la búsqueda de la unidad, ¿verdad? También el descubrir las acciones en pro de la unidad de los cristianos que emprende el movimiento ecuménico. Y finalmente, el asumir que todo cristiano está llamado a construir y colaborar en la unidad con los hermanos separados. Bueno, como vemos, estos tres objetivos pues van a hablar justamente de esa unidad entre los cristianos, de esa comunicación entre quienes creemos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entre quienes son y no son católicos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca de este movimiento ecuménico, que es justamente el proponer esa unidad entre quienes nos seguimos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, bueno, buscar esa unidad entre las diferentes iglesias que profesan el cristianismo, ¿verdad? Los católicos, y nos dice aquí, también esa unidad con los hermanos separados. Bueno, la palabra que va a iluminar el día de hoy este tema que estamos compartiendo, bueno, la encontramos en la carta a los Efesios y también en el Evangelio de Juan. Nos dice, porque Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo, destruyendo el muro de enemistad que los separaba. Él ha creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz. Su venida ha traído la buena noticia de la paz, paz para que ustedes los de lejos y paz también para los de cerca. Porque gracias a Él unos y otros, unidos en un solo espíritu, tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 16 al 18. ¿Okay? También este otro texto. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Esto del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Palabra de Dios. Bien, bueno, pues como podemos ver, la palabra que nos va a iluminar el día de hoy en este tema, pues nos habla de esa unidad para poder encontrar la paz, ¿verdad? Sabemos que no hay don más preciado y que solamente el Padre nos puede dar, que es la paz, ¿verdad? Entonces, esta esta convicción, ¿verdad?, de buscar esa unidad entre quienes profesamos el seguimiento de Cristo, bueno, pues es justamente para construir la paz, ¿verdad? Para que podamos seguir un mismo camino hacia esa Trinidad, ¿verdad? Hacia esa paz que nos ofrece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Entonces, proseguimos. En el primer punto, ¿verdad? Que vamos a tocar en este tema, se titula Que todos sean uno y nos dice que Dios quiso la unidad de su pueblo y de todo el género humano,
a semejanza de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? En donde tenemos que el modelo supremo y el principio de este misterio es la unidad de un solo Dios en la Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, así como la Trinidad son tres personas en un solo Dios y esto nos habla de la unidad, así también, ¿verdad? Se nos pide a los cristianos que caminemos en unidad, ¿verdad? En unidad porque tenemos un mismo objetivo que es encontrar la santidad y que es el gozar de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso se nos fomenta a esa unidad. En el punto número 2 se titula La unidad de los cristianos en tensión, ¿verdad? Y dice que a pesar de la voluntad divina, el cristianismo ha sufrido varias divisiones, ¿verdad? En lo que es en su caminar. También, bueno, desde los primeros tiempos se efectuaron esas separaciones, ¿no? Que Pablo ya condenaba con severidad. En tiempos sucesivos surgieron discrepancias, diferencias mayores, ¿verdad? Separándose de la plena comunión de la iglesia, no pocas comunidades, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Tenemos que a lo largo de la historia del cristianismo, imagínense, desde tiempos de Pablo se han dado estas separaciones. Separaciones ideológicas, ¿verdad? Separaciones entre que unos cristianos entienden una cosa del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y otros entienden otra, ¿no? Entonces, se han dado estas separaciones en donde, ¿verdad? Quienes no quieren, ¿verdad? Reconocer o no quieren, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad? A veces estas diferencias, bueno, pues han decidido separarse de esa unidad, ¿no? Entonces, pues como vemos aquí, desde el inicio del cristianismo se han dado estas separaciones, ¿verdad? Y bueno, en el número 3 tenemos que justamente, bueno, después de estas, que se han dado estas separaciones, pues también se ha buscado esa unidad siempre, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo ha suscitado estos anhelos de unidad también en las otras iglesias cristianas, quienes comenzaron con un fuerte movimiento ecuménico incluso antes que la Iglesia Católica. El ecumenismo va dirigido especialmente a los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí. Bueno, inmediatamente que se ha dado la separación entre los cristianos, bueno, se ha tratado de buscar esa unidad, ¿no? El Espíritu Santo es quien ha suscitado esos anhelos, ¿no? De esa unidad que vuelva a restablecerse en los cristianos. Y nos dice aquí, ¿verdad? Que incluso antes que los católicos, nuestros hermanos, ¿verdad? De otras iglesias han querido, ¿verdad? Buscar esta unidad y han hecho algunos esfuerzos por poder encontrarla, ¿no? Y bueno, que entonces esta unidad de los cristianos, ¿verdad? Nos dice que va dirigido especialmente a los que invocan al Dios Trino, ¿verdad? A la Trinidad y confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. En el número 4 tenemos el tema o el punto hermanos en el Señor. Y nos habla, ¿no? Que el Concilio Vaticano II considera que los cristianos actuales de las iglesias separadas no pueden ser tenidos como responsables del pecado de la separación, ¿verdad? Por ello la Iglesia Católica los abraza con fraterno respeto y amor, puesto que quienes creen en Cristo y recibieron el bautismo debidamente, quedan constituidos en comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí que justamente el magisterio de la Iglesia también nos enseña que debemos de buscar esa unidad entre los cristianos, ¿verdad? Y que, bueno, no se les debe de responsabilizar, ¿verdad? Del todo a estas iglesias, ¿verdad? Que se han separado de la Iglesia Católica como las responsables únicas del pecado, ¿verdad? De esta separación. ¿Por qué? Porque a veces también la Iglesia Católica, que sabemos de en su parte humana, ha cometido, ¿verdad? Esos pecados también que tal vez han propiciado la separación de hermanos que han decidido dejar la Iglesia Católica porque hemos dado algún mal testimonio, ¿no? Entonces,
es corresponsable, ¿verdad? Este pecado de separación. Pero justamente por ello, también el magisterio invita a todos los católicos a que, bueno, busquen esa unidad y que, bueno, busquemos, ¿verdad? Porque además nuestros hermanos separados también, muchos de ellos han recibido el bautismo de la Iglesia Católica. Y entonces, a través de este sacramento, pues son parte del pueblo de Dios, parte de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre se debe de buscar esta unidad entre los cristianos, ¿verdad? Porque somos un solo pueblo y el pueblo de Dios. El número 5 nos habla de los bienes comunes. También nos dice que el concilio, ¿verdad? Reconoce que muchos de estos elementos importantes o bienes con los que la iglesia se edifica y vive pueden encontrarse fuera de la iglesia católica. La palabra de Dios escrita, la vida de gracia, la fe, la esperanza y la caridad. Estos puntos, ¿verdad? Que nos menciona este apartado, bueno, nos habla, ¿verdad? Que también estos aspectos se pueden encontrar fuera de la Iglesia Católica, ¿verdad? En estas iglesias cristianas, ¿verdad? La palabra de Dios escrita, ¿verdad? La vida de gracia, la fe, la esperanza y la caridad. Entonces, a través de estos aspectos vemos cómo tenemos cosas en común con las otras iglesias, ¿verdad? Con nuestros hermanos separados. Y entonces debemos de buscar esos bienes comunes, estos aspectos que tenemos en común para buscar el bien de la humanidad, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Es importante fomentar esta búsqueda de la unidad para que podamos trabajar en unión con nuestros hermanos de otras iglesias que profesan el cristianismo para que podamos ayudar a la humanidad a ese restablecimiento de valores, de moralidad y del tejido social. El número 6 nos dice el ecumenismo en acción y dice, hoy en varias partes del mundo por inspiración del Espíritu Santo se hacen múltiples intentos para llegar a esa unidad querida por Jesucristo, ¿no? Y entre ellos, bueno, son eliminar palabras, juicios y actos no conformes, el dialogar con las diversas iglesias, el colaborar juntos y el orar juntos, ¿no? Esto es, ¿no? El ecumenismo en acción. Esto es, ¿verdad? Lo que inspira el Espíritu Santo para que se pueda llegar a esa unidad que quiere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Primero, bueno, quitar esas discrepancias, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no vamos a cambiar las ideas de unos o de otros. Simplemente es aceptarlas y, bueno, tener esa empatía con nuestros hermanos separados, ¿no? También es el dialogar con las diferentes iglesias, ¿verdad? Con todos, decíamos, con todos aquellos que tienen en su seno de su iglesia a la Trinidad y que profesan o que confiesan que a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Y bueno, el colaborar juntos, decíamos, ¿verdad? El colaborar juntos en estos aspectos que decíamos en el punto anterior, ¿no? Principalmente en la caridad, ¿verdad? Buscar esa misericordia para mostrársela a nuestros hermanos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para ello debemos unir fuerzas con las otras iglesias cristianas. Y finalmente, y yo creo que quizás lo más importante es el buscar la oración en unidad, ¿verdad? Orar juntos para que esa oración sea más fuerte, ¿verdad? Y podamos, ¿verdad?, hacer lo que nuestro Señor Jesucristo desea que hagamos en pos de la unidad. El número 7 nos dice, cuidar la identidad. El movimiento ecuménico en la Iglesia Católica tiene dos puntos centrales, la unidad de la Iglesia y la verdad de la revelación preservada en la Iglesia. Unidad y verdad no pueden sacrificarse una por la otra, ¿verdad? Es decir, claro que tenemos que buscar la unidad entre los cristianos, pero eso no significa que nosotros como católicos tengamos que olvidar nuestra identidad, ¿no? Nosotros, bueno, sabemos, tenemos nuestros principios, tenemos nuestra fe, nuestro dogma,
nuestras enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que bueno que es lo esencial, ¿verdad? Y jamás debemos de permitir que se cambie lo esencial, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Es buscar esa unidad para que podamos encontrar la paz y podamos trabajar juntos con las otras iglesias. Pero la identidad de la Iglesia Católica, esa debe de permanecer intacta, ¿verdad? Bien, el número 8 dice cooperar al ecumenismo. Entonces dice que el concilio exhorta a todos los católicos a que reconociendo los signos de los tiempos, cooperemos diligentemente en la empresa ecuménica. Pide acciones concretas como orar por ellos, hablarles de las cosas de la iglesia y dar los primeros pasos hacia ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto es lo que se nos pide, ¿verdad? Acerca de cooperar al ecumenismo, ¿verdad? Trabajar también por ese ecumenismo, ¿no? Y bueno, entonces nos piden, ¿verdad? Estas acciones concretas, el magisterio, que es el orar por nuestros hermanos de otras iglesias, hablarles de las cosas de nuestra iglesia, ¿verdad? Claro, siempre con ese respeto y siempre con ese amor, ¿verdad? Y dar los primeros pasos hacia ellos, ¿verdad? Entre las iglesias que quizás no han podido o no han querido integrarse a este movimiento ecuménico, bueno, pues trabajar para que lo hagan. Y decíamos, ¿verdad? En los puntos anteriores, principalmente orar juntos y también buscar esa cooperación en la caridad, en buscar el cambiar la humanidad que tenemos hoy por una humanidad, ¿verdad? Que siga a nuestro Señor Jesucristo. El número 9 nos dice, actitudes necesarias, como cuál la conversión interior. Dice que para llevar adelante el ecumenismo necesitamos la conversión interior, ser humildes y mansos, reconocer que de nuestra parte también ha habido fallas hacia la unidad y pedir perdón incluso a los hermanos separados. Ya decíamos, ¿verdad? Que no debemos de juzgar a nuestros hermanos de otras iglesias. No debemos culparlos al 100% por ese pecado de la separación. No, decíamos. También nosotros como iglesia tenemos esa parte humana, ¿verdad? En donde también hemos cometido errores y también hemos contribuido a ese pecado de la separación con malos testimonios, ¿verdad? Entonces, bueno, es justamente, ¿verdad? Tener esa conversión interior, reconocer nuestra parte de culpa y entonces buscar, ¿verdad? Esa reconciliación con los hermanos de otras iglesias. Y finalmente, el último punto, en 10, nos dice que, o se titula, hacia la construcción de una casa común. Y nos dice, si el ecumenismo, perdón, si ecumenismo, ¿verdad? La palabra quiere decir mundo habitable, casa común, implica madurar y pasar del solo reconocimiento y diálogo entre hermanos a la acción conjunta. El ecumenismo exige, por definición propia, la colaboración en el campo social, distintivo del cristiano. Esta cooperación, establecida ya en varias naciones, va encaminada hacia el aprecio de la dignidad de la persona humana, la búsqueda de la paz, la aplicación social del Evangelio, el progreso de las ciencias y artes con espíritu cristiano, la búsqueda de soluciones contra el hambre, las calamidades, el analfabetismo, la miseria, la escasez de viviendas y la distribución injusta de las riquezas. La cooperación de todos los cristianos expresa vivamente la unión con la que ya están vinculados y presenta, ¿verdad? Una luz más radiante, ¿verdad? O con una luz más radiante, la imagen de Cristo servidor, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Decíamos, ¿verdad? El principal objetivo de buscar este ecumenismo, esta unidad, es que trabajemos juntos por una conversión del mundo, ¿verdad? Por una conversión de la humanidad, en donde vemos tantos problemas, tanta destrucción, tanta guerra, tantas injusticias, ¿verdad? Que en donde quienes nos decimos seguidores de Cristo, tanto católicos como de otras iglesias,
Debemos siempre de buscar esa unidad y debemos, ¿para qué? Para que podamos reconstruir el mundo, ¿verdad? Reconstruir el mundo y llevar, dice aquí, ¿verdad? Ese mensaje social del Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje social del Evangelio, hermanos? Bueno, lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Por los necesitados, por los vulnerables, por los tristes, por los desamparados. En eso debemos de trabajar todos los que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Mesías y nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo primordial de que trabajemos unidos, porque buscando esa unidad podamos, ¿verdad?, tener esa mayor incidencia en el mundo que estamos teniendo el día de hoy, ¿verdad? Que todo esto aunado a esta situación de pandemia, bueno, pues encrudece aún más los problemas que ya de los que de por sí ya veníamos adoleciendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es lo que nos invita a este tema a que debamos realizar a través de ese ecumenismo, a través de ese llamado a la unidad de todos quienes seguimos a nuestro Señor Jesucristo, católicos o no, ¿verdad? Bueno, ok. Con esto, hermanos, bueno, pues concluimos el tema del día de hoy, ¿verdad? Esperemos que, bueno, les sirva para la formación de sus agentes, tanto de la pastoral social como de evangelización. Les recordamos que, bueno, pueden comunicarse con la Comisión Diocesana para la Pastoral Social a través de su email, a través de su página de Facebook y pueden tener acceso a todas y cada una de estas catequesis que corresponden a 5 niveles, que corresponden a 90 temas, ¿verdad? Que estamos en esta ya en la última etapa para concluirlas en nuestro canal de YouTube que se titula de la misma manera Pastoral Social Ecatepec. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Los esperamos en la siguiente catequesis en formación social y bueno, pues que Dios los bendiga a todos.